Fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego. Caliente, 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 caliente. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a un capítulo extra especial de Ponte la 10. Yo soy su anfitrión, José Ricardo López, como siempre, con mi colega Julio López, Francisco Iviera y nuestro invitado especial esta noche, Miguel Lloyd, alias Pichi, capitán de la selección de República Dominicana, uno de los jugadores que ha llegado al máximo nivel del país en el fútbol internacional y un amigo nuestro de hace más de 20 años. Pichi, ¿cómo tú estás, viejo? Bienvenido al podcast. Mi hermano, muy bien, gracias a Dios. Gracias a ustedes por la invitación. Tenía rato que no lo veía. Un momentico, sí. Sí, un momentico, sí, pero gracias por estar con nosotros hoy. Señores, para los que no conocen a Pichi, a Miguel, a Pichi, como mencioné, ha sido uno de los jugadores de más alto calibre de República Dominicana. También uno de los primeros jugadores dominicanos en llegar a jugar el nivel de clubes en otros países. Yo sé que tú tuviste un tiempo jugando en Panamá, jugaste en la CONCACAF Champions League. Yo sé que también jugaste para selección de muy temprana edad y sigues jugando con ellos. Y ahora estás con el Club Cibao FC, pero también tuviste una carrera que te llevó al mundo entero. O sea, dinos un poquito más de tu experiencia, de cómo iniciaste jugando el fútbol, qué te trajo a ti a conocer el deporte. O, no te quiero decir que eres viejo, porque obviamente somos compañeros de edad, pero para la generación de nosotros, una persona llegar a ese nivel en ese entonces, eso era un logro, viejo. Eso Era un mucho más difícil acontecimiento que para todo hoy. el mundo. Era mucho más difícil que hoy. O sea, ¿cómo tú empezaste jugando fútbol? Dinos un poquito más de tu historia al inicio. ¿Cómo llegaste a donde llegaste? Mira, al igual que ustedes, obviamente yo soy oriundo de La Romana, nacido y criado aquí en La Romana. Yo inicié siempre desde muy pequeño con los deportes, siempre me han gustado los deportes. Y recuerdo que jugaba béisbol. Yo ataqué a mi papá para que me inscribiera en la liga de béisbol. Mi papá muy contento. Mi hijo beisbolista. Pelotero Pelotero dominicano al al fin. fin, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que un día un compañero mío del béisbol, recuerdo que estudiaba en el Colegio de la Monja, me dice a mí, mira, vamos aquí al lado, que ahí están unos compañeros míos jugando fútbol. Y le digo yo, fútbol, porque que esa vaina es para loco, le digo yo. Y caigo atrás. Le digo yo, bueno, vamos para allá a ver qué es lo que es. Entonces, cuando juego, me doy cuenta que el fútbol es más dinámico que la pelota, ¿me entiendes? O sea, tengo más contacto con el balón, siempre estoy en más actividad. Y yo siempre fui así muy, muy inquieto desde muchacho. Entonces ahí me fue gustando el fútbol más que la pelota. Hasta el punto que luego le dije al compañero que volviéramos y así seguimos y hasta el sol de hoy ahí me quedé en el fútbol. Qué bien, viejo. Y te pregunto, o sea, tú me imagino que cuando empezaste a encontrar esa afinidad, ese talento por el deporte, te entregaste a él, pero ¿quién, si tú te puedes recordar, o sea, quién habrá sido el primer entrenador que te inspiró a tomarlo más en serio, que no fuera solamente un hobby, como decimos? Pichi, ten cuidado como tú respondes esa pregunta, ¿eh? Que tú sabes que él se pone celoso si tú no lo mencionas a él. No. Ten cuidado. No, mira que como muchacho al fin uno empieza con el hobby, primero le gusta el deporte, uno no lo hace con esa intención de llegar a ser un grande, ¿no me entiendes? Y más con un deporte con un deporte que hoy en día todavía no es el deporte nacional. Claro. Pero ¿qué pasa? Que me encuentro con un entrenador como José Santana, que es quien me forma como jugador de fútbol. Y luego ahí empecé a competir los torneos nacionales, intercolegiales, que obviamente nunca me dejaron jugar intercolegial porque supuestamente yo era de selección y estaba más adelantado que los jugadores de acá, entonces no me dejaron nunca jugar intercolegial. Yo lo que jugaba era voleibol, imagínate, en intercolegial. Sí. Pero entonces Santana me forma como jugador y luego de esos Juegos Nacionales que me fui mostrando, entonces llego a la selección dominicana de fútbol. Así como yo llego ahí. Y bueno, de ahí me muestro
a lo que es el ámbito internacional. De ahí entonces me toca, no sé si estoy saltando mucho, ¿no? Sí, No, como tú quieras. pero te quiero hacer una pregunta, discúlpame que te interrumpa. Los entrenamientos que ustedes hacían con José Santana, para mí son muy interesantes cuando él lo ponía a saltar con las gomas, con los alambres de púa, que si el lodo. Háblale un poquito de eso. Lo estaba entrenando para robar mango. Es que no eran los entrenamientos de José Santana, eran los entrenamientos de la época. Sí. ¿Me entiendes? Bueno, ¿tú te acuerdas del té de Cooper que todito hacíamos, que estábamos vomitando todito? Una locura. Físico. Pero sí, los entrenamientos de José Santana eran fuertes. O sea, ponte que, por ejemplo, hoy en día yo hago como arquero 6 repeticiones máximo de un trabajo. En aquel tiempo de José eran 20 repeticiones, ¿me entiendes? Volando de aquí para allá. Claro. Era una locura, pero uno muchacho al fin, uno no siente eso. Uno joven, claro. ¿Qué va a sentir eso? Uno tiene todo el brillo. Pero hoy en día uno ya se va cuidando más, uno los golpes lo va sintiendo más, ¿me entiendes? La edad ya llega acompañada. Y una pregunta. No, dale tú, Julio. Una pregunta, Pichi, porque yo me acuerdo la primera vez que yo jugué en contra de ti, en la pista de Buenavista, que tú jugaste delantero y nos metiste como 5 goles. Entonces, cuando nosotros nos vinimos a dar cuenta, un poco más adelante, que tú lo que eras arquero, nosotros estábamos, ¿cómo que este tigre juega tanto y no es ni delantero? O sea, explícanos un poquito cómo tú llegas a ser tan buen jugador, a ser tan buen jugador en el campo, pero a ser mejor arquero. O sea, tú siempre fuiste arquero. ¿Cómo tú desarrollaste tu posición en el fútbol? No, yo inicié como jugador de cancha, delantero, mediocampo, como todo portero. Todo portero empieza primero siendo delantero y esa cosa. Después que uno empieza a sentir, qué sé yo, afinación por una posición. Y ¿cómo yo llego a ser arquero? Yo llego a ser arquero porque un día están jugando el equipo mayor de aquí de la Romana y falta un portero. Entonces me dicen, mira, no tenemos portero, ayúdanos ahí en la portería, métete ahí. Yo lo hago tan bien que me dicen, oye, pero tú puedes ser portero, o sea, tú puedes seguir entrenando como portero. Entonces ahí yo ¿cómo te digo? Me gustó la posición y empecé entonces a entrenar con Santana, que fue que me formó como portero también. Pero él me utilizaba en las dos posiciones, como delantero y como portero. Recuerda que estaba Odalí Báez, estaba Remalía. Exacto, estaba Remalía, que Remalía nos llevaba un peldaño más. Remalía también era un buen portero. Y qué pasa, que también Remalía tenía la misma virtud que yo, que también jugaba en la cancha. Entonces, cuando jugábamos los tres, José tenía un dolor de cabeza, ¿a quién pongo en la portería? Pero como tenía la virtud de Miguel Loy, que sabe jugar delantero, Remalía sabe jugar central, entonces Odalí, que era el que menos, ¿cómo te digo? Sí, afinidad por el campo. No puede decir nada, que Calimán se pone guapo. No, decía Odalí, quédate en la portería y es todo tipo que nos resuelvan ahí en la cancha también. Entonces era así. Pero tuvimos la misma formación los tres, con José Santana en la portería. Sí. Y, o sea, vamos a ser claros también que Dalí decimos que era el que menos jugaba de los tres, pero también era un jugadorazo en el campo. O sea, no se puede negar. Un porterazo y también en el campo jugaba súper bien. Y con trayectoria internacional también. También. Una de las cosas que yo creo que se debe notar también es que yo no sé si tú puedes decir que estás de acuerdo, pero por lo menos en ese instante, nosotros mismos, yo sentía también siendo un jugador joven, con 12, 13 años, cuando yo te conocí a ti, que yo decía, bueno, la Romana parece ser uno de los pueblos en este país que tiene más apetito por el fútbol. Yo no sé si es porque la Romana es una ciudad que tiene un aspecto internacional, mucha gente que viene de fuera, muchos extranjeros, muchos italianos viven allá, en la Romana y Valladolid, muchos españoles viven en el área también, si tú incluyes Punta Cana y Bávaro, pero a mí me pareció siempre que la Romana por lo menos tenía un apetito más
abierta, una mentalidad más abierta al fútbol de lo que tenían los otros pueblos. Ahora que tú has vivido y has jugado fútbol en diferentes ciudades en el país también, obviamente no solamente fuera, pero ya como un jugador maduro, un líder de un equipo, ¿tú crees que esa evolución ha ocurrido en otra ciudad, en otro pueblo? O sea, el fútbol en República Dominicana hoy en día, comparado como era en el 2003, hace 20 años, obviamente lo vemos en la selección, pero ¿tú crees que el fútbol a nivel de raíz ha tomado más, como que ha tomado más raíz, se puede decir, ha tomado más apogeo en el país? Sí, mira, y agregándole una cosita también, es que la Romana tenía uno de los mejores campos del país, Es verdad, el de también. Buenavista. En ese entonces, sí, es verdad, es verdad. Sí, eso también hace un atractivo también. Pero ¿qué sucede? Que hay pueblos del país que sí se han superado más en el fútbol. La Romana, Sí, obviamente, me duele decirlo, se ha quedado porque atrás, sí. se ha quedado un poquito rezagado y eso no debería pasar porque es una plaza importantísima para el fútbol dominicano, la Romana, que siempre ha tenido buenos jugadores. Bueno, Pichi, una vez tuvimos 7 jugadores en la selección. En una Claro. selección tuvimos 7 jugadores. Claro que sí. Claro. Entonces, Bien, hoy en día, es lo que te digo, hoy en día me duele que en la selección no hay jugadores de la Romana, nada más yo. Sí. Y por ahí, bueno, y por ahí ahora mismo, en el ámbito profesional, solamente quedamos Odalí y yo, que somos 2 porteros. No, relaja. Sí, es verdad. No hay Y jugador de la Edison, Romana. ¿Qué jugador? Bueno, Bueno, Edison, es una pero cosa no, que pero no se formó en Romana, exacto. Exacto. O sea, no. ya son otros niveles, ya esos son otros niveles. Pero somos los únicos que quedamos ahora mismo. Estaba el caso de Eri Junior, pero ya saben lo que pasó con Eri Junior en pandemia. Sí. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, hay otros pueblos que se han superado muchísimo más. Está el caso de la misma Vega, que siempre han tenido los equipos del Cibao siempre han tenido su trayectoria porque son gente que siempre, ¿cómo te digo? Tienen influencia de los salesianos, de esas iglesias salesianas que siempre hacen su torneo y siempre viven metidos en el ámbito del fútbol. El Ceibo, Atomayor, esa ha sido otra ¿Y provincia que también han sacado. ¿Y tú consideras, Pichi, que eso se debe un poco al mal manejo de las asociaciones locales del fútbol? No voy a mencionar nombres, pero todos sabemos quiénes han sido los 2 o 3 líderes del fútbol romanense, que en mi opinión no han hecho lo que se debe haber hecho en este pueblo para que el fútbol se desarrolle. O sea, tú ves las condiciones de los campos, las condiciones para los jugadores tener dónde entrenar, dónde prepararse. No hay condiciones. O sea, el pueblo está totalmente atrás en ese sentido. Y yo considero que es por los líderes locales que tenemos del fútbol que no han hecho nada para avanzar. Así. Mira que el otro día vino el equipo de Cibao, donde yo juego, la sub-23, a jugar con el equipo de acá del este, que se llama, ¿no? Ahora. Sí. Y la verdad que yo sentí vergüenza ajena porque la cancha está horrible, hermano. Horrible la cancha. Esa cancha está vuelta a un desastre. Entonces, yo pienso que hay que meter mano con esa infraestructura. Sí, y da pena porque como tú dices, en ese entonces, o sea, la pista de Buenavista Sur era una. Obviamente la del Polideportivo, que ahora quiero hablar de los Juegos Panamericanos en un minuto, que también es un momento clave de tu carrera. Pero en ese entonces, a principios del año 2000, de 2000 a 2007, 2008, teníamos una cantidad de canchas. La misma cancha de Central Romana donde jugábamos nosotros en el Colegio Lincoln. Era una cancha privada, pero tú organizabas un partido y un momento de, ok, invitamos a la monja, invitamos a Cristo Rey, invitamos a tal persona, y cada de los clubes principales, asociados con colegio o no, tenía un espacio donde practicaban y podían jugar por lo menos un fútbol que era un fútbol de pase, no era un fútbol de pelotazo. O sea, en la Romana se empezó a practicar el fútbol inspirado por el toque y pasa muy temprano, antes que fuera popularizado en Europa o hasta en Estados Unidos, ¿verdad? Que era condición que era permitida por la cancha. Te menciono los Juegos Panamericanos porque yo sé, o sea, es parte de la mitología de tu carrera, o sea, desde el punto de vista de un amigo tuyo, una persona que ha seguido tu trayectoria, que tú fuiste portero de la selección
en los Juegos Panamericanos del 2003, si no me equivoco, y eso te Sí. dio a relucir delante de agentes, entrenadores y de un mercado internacional. Cuéntanos en tu propia palabra cómo esa oportunidad te cambió el curso de tu crecimiento, de tu carrera. Mira, bastante, me cambió. Yo creo que eso fue el trampolín para yo salir del país. Yo recuerdo que yo fui el último que llegué a esa selección. Y lo primero que me dijeron a mí es, mira, te traemos para que pruebes a la selección, porque tenemos porteros aquí que obviamente están muy por encima de ti. Pero yo fui muy positivo, yo nunca le bajé y, y me fajé tanto que yo quedé como siendo el titular. ¿Y quién Yo eran los recuerdo, porteros, Pichi? Camionero y Calimán. no, Camilo no estaba. Estaba Dalí, pero Dalí estaba jugando en Estados Unidos, porque Dalí estaba estudiando allá en Miami. Sí. Y obviamente Dalí tenía una proyección ya internacional, primero que yo. Teníamos uno de San Cristóbal que se llama Pérsido. Pérsido, Teníamos sí. a Eker Sánchez del distrito. El Teníamos Patorao. varios ahí. Entonces, yo fui el último que llegué y así mismo me dijeron, oye, tienes que meterle porque si no, lamentablemente te va a volver para atrás. Y yo me propuse, digo yo para atrás no vuelvo, yo tengo que romperla aquí. Y así mismo fue. Entonces, me fajé. Y los mismos jugadores fueron los que dieron el visto bueno al cuerpo técnico. Le dijeron, mira, este tipo tiene que quedarse en la selección. Entonces hicieron una votación y los jugadores hicieron una votación y votaron por mí para que yo me quedara en la selección. ¿Y Entonces quién era ahí viene. El técnico Discúlpame, era Yugo. un español llamado Carmelo Olivo. Y el asistente era William Bennett de Cuba. Ok, sí, claro. Entonces, de ahí es que dicen que esos dos señores eran de que mi papá, porque no me soltaban nunca. William, yo me acuerdo que cuando nosotros llegamos a la selección siempre decían que William era tu papá, que ese era tu papá. Sí. Entonces, hacen una gira de preparación por Alemania, en Europa, preparando para eso mismo, para los Juegos Panamericanos. Y nada, me llevan a mí, llevan a Iker Sánchez y llevan a Odalí, los tres porteros que fui. Entonces, casi un mes duramos por ahí, por Alemania, preparándonos, jugando con equipos de segunda división. Llegamos a jugar contra el equipo de Colonia, el que tuvo en primera división. Sí, claro. Por ahí muchísimo agente viendo nosotros, querían 9 jugadores de nosotros y bueno, ahí no se dio la oportunidad porque ya tú sabes cómo se manejaba antes la cosa con la federación, con José Guzmán, que no daba el permiso y bueno, nos tronchó ahí el camino. Pero nada, seguimos fajándonos, llegamos a jugar Panamericano, me fue súper bien, jugamos contra Brasil, jugamos contra Colombia y Cuba. Y me fue muy bien. De ahí fue donde yo doy el salto a llegar a Argentina. Eso te iba a preguntar, porque viendo tu trayectoria, vi que probaste en Talleres y en Racing, o sea, dos equipos importantes de Argentina, especialmente Racing. Cuéntanos un poquito cómo pasa de los Panamericanos, esa gira, a probar en esos dos equipos y qué pasó que no pudiste lograr un contrato profesional con ellos. Mira, por lo mismo, o sea, lo que te digo es que yo me fui, fue a un proyecto de un coreano que tenía un club allá en Córdoba. Entonces él estaba gerenciando ese club, él preparaba jugadores y lo colocaban en clubes de Europa, en el mismo Sudamérica. Y qué pasa que me vieron el potencial y me mandan entonces a Talleres de Córdoba a entrenar ahí. Me va muy bien. Es un club con muchísima historia en Argentina, como decía Julio. O sea, sí, claro. En ese momento tenían problemas económicos, estaban en segunda división, recuerdo. Argentina al fin. Pero, sí. Pero bueno, por esa cosa también no se dio el pase conmigo a Talleres porque estaban ahí medio con problemas.
la gente de Talleres le hablan a ellos, mira, hay una oportunidad de mandarlo a Racing porque tenemos un contacto allá. Recuerdo que el director deportivo de Racing en ese entonces era apellido Comiso y era de Córdoba. Entonces lo contactan a él y le dicen, mira, tenemos un portero muy bueno, te lo vamos a mandar para que lo mire. Ah, dale. Entonces me mandan a Racing de Avellaneda. Cuando llego a Racing de Avellaneda, que el técnico me dice, mira, pero te estamos esperando hace rato nosotros que te iban a mandar. Yo, bueno, ahora fue que me mandaron, así que yo estoy aquí. Me dice, cámbiate, me dieron ropa y todo. Cuando salgo a la cancha, que miro a la mano izquierda, a la banca, con el primero que me tocó y con el Cholo Simeone, hermano. ¡Wow! Digo yo, ¡Bárbaro! El Cholo había jugado, ya se estaba retirando. Se estaba retirando Eso fue todavía. cuando Digo volvió yo, del Atlético. Sí. ¿Y llegaste a entrenar con ¿Qué ellos? pasa? Que con el Cholo y esos jugadores. Él estaba en la banca, sentado. Él ese día no estaba entrenando. Pero sí entrené con todos los otros. El portero titular de Racing, recuerdo yo que era Chiquito Romero. Estaba el titular. Claro. Y ahí estuvimos ahí todito lo compartiendo. Habían como 300 porteros, imagínate. Para uno destacar ahí, uno tiene que No, claro, sí. que es un come hombre. Y nada, me fajé, me metieron de una vez a hacer fútbol. Ese día recuerdo yo que hasta penalti tapé. Y entonces en la tarde me mandan con el preparador de portero. Y ahí el preparador de portero entonces habla con el que era el agente mío en ese entonces. Y le dice, mira, ese portero puede jugar en cualquier liga de aquí. O sea, en cualquier equipo. Sí. Así que yo voy a hablar con la gente de Racing, la directiva, para que lo vuelvan a traer. Pero tiene que venir ya con el pase en la mano. ¿Qué pasa? Que me llaman otra vez. O sea, yo regreso a Córdoba. Estamos hablando de que yo estaba en Buenos Aires. Regreso a Córdoba. Cuando me llaman otra vez, mira, que trae el pase. Que el equipo te quiere acá. Yo no tengo el pase en la mano, hermano. El pase mío está aquí en República Dominicana. Lo tiene. Para ese entonces se manejaba que la federación te hacía un pase internacional. No era el TMS, ¿me entiendes? Sí. Claro. Entonces, cuando yo llamo, mira que me manden el pase, el hombre acá de la federación, que era Osiris Guzmán en ese entonces, dice que no me va a mandar el pase. Que no me va a mandar el pase. ¿Cuál fue su razón? Ni idea, hermano. Le dijo a Prandi aquí que no me diera ningún pase, que no. Mis padres me cuentan aquí que en mi casa hubo una reunión de gente que nunca habían visto. No, imagínate. En mi casa. Todo el mundo vio así. Sí, porque todo el mundo pensaba que había, tú sabes. Billete. Así, si el equipo de Racing me hubiese fichado. Sí, no, hay un traspaso, claro. Pero no, hermano, no. Me lo negaron y ¿qué va? Tuve que volver. Tuve allá en Argentina un año y pico, casi 2 años. Y te digo una cosa, que a mí eso me causa un poquito de dolor, porque como tú entiendes, obviamente tuviste una super carrera, hiciste todo lo que podías haber hecho en tu carrera, pero quién sabe qué más hubiera podido lograr si arrancas en Argentina, claro, que es una de las mejores ligas de desarrollo del fútbol mundial, y más en aquella época. O sea, hace 20 años Argentina era la cuna de las grandes estrellas del fútbol. O sea, estamos hablando de 2003, 2004, de Alessandro, Aimar, Riquelme, Saviola. O sea, muchísimos grandes arqueros salieron de Argentina también. O sea, es una liga que antes la veían más que hoy todavía. Entonces, imagínate las oportunidades que tú quizá hubieras tenido si tú fichas en un club en Argentina. O sea, me da pena que la corrupción de Osiris no te negó esa oportunidad. Así mismo es. Pero no solamente a mí, a muchos jugadores más de aquí del país también. No, mucho, claro, no. Se le negaron la oportunidad también. Era una cosa bien común en esa época. Era un grupo, Pichi, que fueron ahí. Fue Cristian de San Pedro, que ahora no. Cristian fue a Brasil. A Brasil con Odalí. Cristian fue a Brasil con Odalí, sí. Okay. Yo fui a Argentina con Pachico, ¿no? Con Pachico, de Jarabacoa.
Y también le fue muy bien también. Pero nada, nunca nos mandaron el pase. Y entonces, Pichi, luego de la experiencia en Argentina, ahí entonces tú vienes a República Dominicana y ahí tú juegas con el Barcelona de Baliño. O ese Sí, entonces, o todavía se llamaba Bancredicar, no, ya se llamaba Barcelona ya. ya se llamaba Barcelona. Ujú. Entonces ahí Yo tú regreso, regresas yo a República regreso, yo Dominicana. regreso. Obviamente tengo que moverme para subsistir, pero Claro, sí. tampoco me puedo quedar atrás, no me puedo descuidar del estudio. Tengo que estudiar, porque los viejos me están apretando. Me dicen, oye, si el fútbol no te da, póngase a estudiar. Busca carrera, exacto. Doña Isabel y Don Claro, Miguel ahí. claro, esa gente no coge, no cogen corte con eso. Entonces, ¿qué hacía yo? En el mismo Argentina conozco a Matías Meiriño, que hoy en día es dueño de Sporto, la tienda. Eh, Él me dice, ven para que trabaje conmigo. Como tú sabes de fútbol, ven a trabajar conmigo en Umbro, que iba a abrir la tienda Umbro, Ujú. aquí en el país. Él tiene Que la tener franquicia, licencia de Umbro, exacto, franquicia, exacto. claro. Yo trabajo con él en la tienda, pero también estudiaba y me iba a entrenar con el Barcelona. O sea, hacía las tres cosas, imagínate tú, ¿cómo me repartía yo? Yo recuerdo que una vez yo jugué en un nacional en Monteplata, en Vallaguana, y yo pedía permiso, salía de ahí y jugaba 2 partidos en Vallaguana. 2 partidos, eso era al mediodía, imagínate, con ese solazo en su buena. Ese calor. Que, Y que yo después de que terminaba, Eh, terminaba de ahí, arrancaba otra vez para la tienda. que el árbitro Hace... en esos Juegos Nacionales fue CC, uno de esos partidos históricos, Romana contra Distrito Nacional. Eso fue. Exactamente. Entonces, imagínate tú, hoy en día yo veo estos chamaquitos que se quejan de que no, que a mí no me meten a jugar, que ok, digo yo, pero ven acá, hermano, usted no lo conoce nadie y usted quiere jugar ya de una vez. Yo en mi tiempo yo no podía hacer esa vaina de que hablar, los mismos grandes me daban mi cocotazo. claro. Entonces, se cogió lucha, pero vale la pena. Ujú. Entonces, ya ahí cuando te formaste un poquito más, yo sé que tu primer chance que se dio así oficialmente internacional fue en Trinidad y Tobago, si no me equivoco, con el Western Connection. Con la Blue Connection, sí. ¿Qué tal fue ese cambio? Obviamente, de República Dominicana a Argentina, estamos hablando de un cambio de cultura, una distancia muy larga. Obviamente Choripán. somos países hispanohablantes, mientras que Trinidad y Tobago no. Pero, ¿cómo te sentiste tú jugando en el Caribe, una isla más cercana, pero conocida por el fútbol, a pesar de ser una población tan pequeña? O sea, ¿qué tal tu experiencia allá y cómo te sentiste? O sea, ¿cómo te fue? Me voy antes. Te voy a decir la historia de cómo me libro Sí, por de favor. sí, de otro show como el que me hicieron en Argentina. Ujú. Claro. ¿Me entiendes? ¿Qué Sí, sucede? Que sí. yo estoy jugando con el Barcelona acá. Yo salgo campeón con el Barcelona. Ujú. Entonces le digo a Baliño, que Ángel Baliño, que era el dueño, Don, tengo la oportunidad de irme a Trinidad y Tobago. Me dice, no hay problema, vete, que sabes, yo te apoyo. ¿Qué pasa? Le digo yo a Baliño, pero eso sí, si yo me voy, tú sabes que esta gente aquí me van a negar el pase. Me dice, lo que vamos a Claro. hacer es lo siguiente. Como Baliño tenía nada más el 50% del Ujú. pase, el Ujú. otro 50% lo había comprado Hugo Catrén, que era mi agente en ese entonces. El señor Baliño me dice a mí, yo te voy a dar este pase como que tú me perteneces a mí. Ujú. Y yo, perfecto. Así que llévate ese pase y tú lo entregas allá. Yo lo entregué allá automáticamente, entonces ahí es donde se abre el TMS. Ujú. Y digo yo, bueno, que aquí entonces ya yo coroné. Entrego mi Pero, pase, Pichi, disculpa, te pido para los que están escuchando que tú expliques o defina el TMS para los que no conozcan ese término. El el Transfer Management TMS System. hoy en día es lo que, Bueno, exacto, el sistema de transferencia exacto. para los jugadores, Ujú. De de la club a FIFA. club, ¿no? ¿Me entiendes? Hoy en Ujú. día, sí, hoy en día para tú te va a un club, Hacer un traspaso de un club a otro, sí. exactamente, para que todo sea legal. Ujú. ¿Qué pasa? Que cuando yo entrego ese pase allá, ellos me suben al TMS, automáticamente ya yo me libré ya
como decimos ya, del yugo ya. Claro, ya. Ya, ya ahí no tengo ya tema con nadie. Ya yo pertenezco ya al club de Trinidad y Tobago. ¿Qué sucede? Que obviamente ya yo vengo con la experiencia de Argentina, un fútbol muy avanzado. Claro. Pero vengo también a este fútbol de Trinidad y Tobago que en ese entonces estaba más avanzado que dominicano. Sí. Porque hablaba de Trinidad y Tobago en el Caribe, era hablar de lo mejor. Sí. Claro, Estamos hablando del Caribe. York, estamos hablando de Dwight York, estamos hablando de Carlos Edwards, de la claro, de como del Sunderland, Kevin Jones. Chaka. Exactamente. Sí. Chaka Hizo, arquero. Bueno, arquerazo. Entonces, nada, yo me adapto al fútbol caribeño, que es un fútbol un poco más rápido, un fútbol más directo. Y me va muy bien. Duré 3 años en Trinidad y Tobago, jugando en W Connection. Con Faña, que fue pero exactamente, Faña fue el que habló allá para que yo fuera al equipo. Porque andaba buscando un portero y él me recomendó. Ok. Y bueno, ¿qué te pareció? O sea, como te digo, la cultura de Trinidad y Tobago, ¿te sentiste en casa? O sea, estando en la isla de nuevo, ¿o era también diferente a lo que tú te esperabas aquí? O sea, ¿cómo fue ese cambio de un país caribeño a otro? O sea, ¿cómo te acoplaste? No, aunque estábamos en el Caribe totalmente diferente porque el idioma no es el mismo. Sí, claro. La comida no es la misma. Y obviamente yo hice mi estudio en el inglés, pero no se dedique tampoco que hablo de que el inglés así como ustedes. No, claro. Ustedes tienen un inglés muy doctoral. Yo tengo Sí, Megatron todavía está flojo ahí. Se le acaban los minutos rápido. Ustedes tienen un inglés muy doctoral, yo tengo un inglés machacado que es para sobrevivir. No, pero tú resuelves, papá. Es lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego allá, voy a la tienda a buscar agua. Y le digo, a la persona que me está atendiendo, can I have water, please? Me dice, what? Your water. No me entienden. Me devuelvo para la casa de Faña, a mí no me entienden allí, ¿qué es lo que pasa? Me dice, ¿qué tú estás diciendo yo, water? Me dice, no hay water. Digo, ya, joder. Guata. El inglés. No, de la isla caribeño. Oye, qué profesor. Oye, qué profesor. Pañita, te quiero, pero oye, qué profesor. Pero, o sea, el inglés que ellos tienen el acento de Inglaterra. Claro. De Inglaterra. Pero sí. obviamente las islas para acá del Caribe tienen como eso dialecto medio raro. Así como el jamaiquino que tienen patuá. Sí. Cosas, ¿sabes? Cosas ligadas. Entonces es un problema. Yo tuve que adaptarme ahí y hablar como yo podía. Y mira, te quería preguntar sobre eso. Obviamente tú hablas de Faña como un amigo tuyo que te recomendó, pero sí. Ustedes se conocieron en la selección, me imagino, ustedes dos jugando, pero de esa época, o por lo menos de tu carrera, hablamos mucho de Dalí como un amigo tuyo, un compañero tuyo, hablamos de Faña. ¿Qué otra gente tú consideras buenos amigos tuyos de la selección a través de tu carrera? O sea, me imagino que una vida como atleta profesional, no importa qué deporte tú juegas, uno vive una vida que es media nomádica, que tiene que cambiar de lugar y de compañero de trabajo bastante a menudo. ¿Tú has mantenido buenas relaciones? ¿Quiénes son la gente tuya que tú consideras ser tus hermanos del fútbol todavía? Mira, ¿Dominicano o no? ¿Dominicano o no? No tiene que... Yo siempre me llevé bien con todo el mundo, siempre. Por eso que tengo muchísimos amigos en todos los pueblos. Pero por mencionarte algunos, bueno, ya mencionaste a Dalí Baez, obviamente que somos de aquí. Pelé, Wilkinson Pierre, ¿sabe quién es Pelé, no? Pelecito, claro. Flavio Gando, que es de Vallaguana, muy bien me llevo con él. Sí. ¿Quién más? El mismo Pachico, que Francisco lo conoce, de Jarabacoa. Toda esa gente de Jarabacoa son mías. La gente de Moca, Faña, Giancarlo López, Richard Dava, toda esa gente también son míos. Y he hecho muchísimos amigos con todo, hasta el sol de hoy. Mira, Pichi, y bueno, te hago una pregunta porque yo fui a la selección una sola vez que Francisco recomendó que me llevaran a la sub-20
y jugamos en un partido contra el Barcelona. Yo no me acuerdo si tú estabas en el arco, pero le metí 2 golazos al Barcelona, la única vez que fui con la selección. Pero en esa época, las condiciones... No estaba. No creo que era él, en verdad. En esa época, las condiciones de la selección y el proyecto Gol eran realmente deplorables, o sea, era un desastre. O sea, yo me acuerdo que Fran y yo fuimos, yo le dije, Fran, ¿y cómo tú haces esto? O sea, no había balones, había que esperar que llegaran los balones prestados de la selección de las mujeres. Las condiciones de hospedaje eran un desastre. Había un ratón que le decían Eric Junior, porque era más grande que él. Yo me acuerdo que estábamos toditos ahí. ¿Tú te acuerdas, Fran? El ratón. Willy o Eric Junior. Y era como que se armó un tiroteo en la parada de los camioneros de San Cristóbal. O sea, un desastre. Y mi pregunta es, ¿cómo en esa época? Porque había que aguantar mucho para lograrlo con la selección. Y más en esa época, ¿cómo ustedes aguantaron eso? O sea, no sé, para mí era como que, oye, yo no vuelvo para acá. Óyeme, para no eso. sé cómo iba, o sea. Para eso yo creo que hay que hacer un episodio aparte, exclusivamente para eso. Porque yo tengo anécdotas, y esto es algo que quiero decir. No, espérate, Frank, no te vayas a en la selección. Déjame primero hablar, que ya déjame hablar primero a mí. Óigame, habían 2 arqueros, no voy a decir su nombre, quiénes son. Habían 2 arqueros de la Romana. Que mira, por casualidad los 2 se llaman Miguel. Ellos los 2 se sentaban en la selección en las mañanas, antes del entrenamiento. Y ellos iban, a nosotros nos llevaban uno, como lo que le dicen laptop, lo de phone, los envases de phone. Y ellos iban uno por uno y le quitaban los huevos de los desayunos a los jugadores. Pero eran unos huevos verdes, y lo que Pichi o Dalí se sentaban antes del entrenamiento a pelar los huevos y comerse unos huevos con agua, con fundita de agua. Óyeme, eso. Mira, tú eres muy hablador, porque eso era tú que te comías los huevos. Por favor, los que estaban en la selección, ayúdenme ahí. Yo siempre te criticaba a ti y decía, ve acá, como un tipo que viene de la Lincoln, donde supuestamente tiene, tú sabes, viene de comer con fresito y cosita fina, viene aquí a comer esos huevos verdes aquí. No entiendo. Es un hombre de pueblo. Pero para seguir la línea de Bumper, óyeme, yo cogí lucha en la selección, hermano. Yo llegué a dormir debajo de una grada en San Cristóbal, en el Polideportivo de San Cristóbal. Debajo de una grada, socio. Que ahí sí pasaban ratones grandes y cucarachas, vaina. Mi mamá y mi papá porque nunca supieron eso. ¿Tú te acuerdas cuando a Tata le cayó el ratón en el pecho? Sí. Que el ratón iba saltando. Si mi mamá y mi papá saben eso, no me dejan ir más a la selección. No, imagínate. Porque uno está expuesto a cualquier enfermedad ahí. Claro. Sí. No, o sea, lo grande era, Pichi, que nosotros desde X años, no me acuerdo exactamente cuándo, recibíamos $1 millón de la FIFA. O sea, ¿dónde invertían ese dinero? Sí. Toditos sabemos la respuesta, porque si no lo han visto, vean el documental FIFA Uncovered en Netflix de la corrupción de la CONCACAF y CONMEBOL. Criando que iban a ver dónde se iba ese dinero. Entre Jack Warner y Osiris tenían su mafia. Pero o sea, ahí se criaba chivo. Da vergüenza que por nuestra corrupción como federación, esas eran las condiciones. Como mucho logramos, mucho hicimos desarrollando atletas como tú. O sea, con lo que había. O sea, de verdad es admirable que ustedes llegaron a donde llegaron, porque no tenían ninguna ayuda para llegar. No, y lamentablemente eso no solamente es mi caso, es el caso del deportista dominicano, del atleta dominicano, no solamente el futbolista. Porque así todos son, todas las federaciones son así, aquí en este país. Están politizadas. Imagínate, los recursos que entran no se distribuyen como deben ser. El atleta tiene que ser a rajatabla lo que tiene que hacer para sobrevivir y sobresalir. Entonces, y no debería ser así, o sea, no debería ser así. No debería ser así. Y obviamente
Obviamente la cosa ha mejorado un poquito, pero todavía sigue pasando, Bumper. No, Sigue pasando claro, de ¿no? que yo llego a la selección y yo no me puedo llevar una camiseta a la selección, de que, ¿por qué no? Que la va a usar el equipo sub-23. Bárbaro. O sea que si yo te digo ¿Me entiendes? mañana, Pichi, consígueme la chaqueta de arquero para que tú me la regales, no hay forma. Yo te voy a decir, mira, tengo un juego el fin de semana con ella. No te la puedo dar, ¿me entiendes? Sí, Te lamentablemente, la o sea, presto, pero no puede mándala pasar para eso. atrás. Y Pero es que Fran, ¿a quién tú le das? yo he visto Fran, ¿a quién casos tú le de que debes hay esa? jugadores que la han regalado y les han tenido que volver para atrás. Bueno, ¿Cómo le es? pregunto a Francisco que a quién le debe la que tiene puesta entonces. No, esa la vendieron un No, tiempo. No, yo estoy Yo tengo relajando. una. oye bien, oye la historia de esta chaqueta. Esa chaqueta nosotros jugamos contra Costa Rica en el estadio Quiqueya. Y después alguien que fue a verme jugar, Cuando Brian la Ruiz te compró dio el baile es... a mí no, conmigo no hizo nada. Pichi, cuando Y Brian Ruiz le hizo así no, 3 veces. a mí Le no, hizo una a mí no, magia que hizo un gifla casi para atrás. a mí no me hizo nada. A mí Pero no, eso yo no sé es a quién nada, fue que le Brian hizo Ruiz, algo. jugador de Premier, papá, hay que No, pero respetarlo. yo me llevé mi orgullo, que no, por ahí no pasó. Fue porque estaba jugando del otro lado. Te llevaste el orgullo como el pote que te pararon en El Salvador a ti Ahora, en la cabeza. ahí iba. Pichi, tú eres el arquero titular de ese partido, ¿verdad? Contra El Salvador. ¿En El Salvador? La vez, Sí. claro, el famoso partido de Francisco Viera, lo pueden buscar en YouTube. Ujú. ¿Qué te pasó a ti por la mente? Porque nosotros que conocemos a Fran, viendo el partido, yo me acuerdo yo vivía en Estados Unidos, le dan la primera amarilla y yo le escribo a mi hermano, le digo, a este huevón le van a dar una roja. Él lo más seguro no se va a acordar. Él lo más seguro no se va a acordar. Que se esté tranquilo. O sea, ¿qué tú pensaste? Porque Fran era, yo creo que right back ese partido, lateral o central, No, tú jugaste, Fran. medio defensivo, pero Él lo que tal vez era volante 5. Pichi tal vez Yeah. no se acuerda. Yo estaba en la habitación de él. Mi compañero de habitación era Pibi, el Capi. En ese entonces, yo siempre iba, yo no sé por qué yo siempre iba a poner, bueno, Pichi de la Romana, yo siempre iba a meter en la habitación de él. Y yo estoy ahí en la habitación de él, acostado, y estoy viendo videos de Javier Macherano. Y yo le decía a Pichi, dije, mira, Pichi, mira cómo yo voy a entrar hoy. Mira lo que yo voy a hacer. Mira lo que yo voy a hacer hoy. Y señores, mira, yo no le, hasta el sol de hoy digo que a ese tipo yo no le di. Y bueno, el caso fue que me dieron un botellazo de arriba. ¿Tú te acuerdas, Pichi? Y yo miro para atrás. Eso, en el medio del estadio. Tú le diste, te estaba en el piso ya. Yo no le di. El punto fue, señores, que yo miro hacia atrás y le digo a Pichi, dije, Pichi, ¿quién fue que me pegó esa botella? Y cuando miramos, una grada de como 50,000 gente. Y Pichi dije, averigua cuál fue, vete. Poco te hicieron, porque para ese entonces la Mara Amara. ahí. No te acuerdas que nosotros después de eso, yo tenía que, también no me dejaron salir esa noche. Y también teníamos, ¿cómo es? Policía. Sí. No, pero no era una locura. Fran siempre dio golpe, Fran. No, yo era fino. ¿En qué año fue eso? Empezó Ya. rústico y mejoró. 2011 2011, sí. en El Salvador. Pero Yo después soy, nos malo reivindicamos. yo soy malo para la fecha, yo ni me acuerdo de la fecha. Sí, eso fue septiembre de 2011. Eso es eliminatoria a Brasil 2014. Ujú, Ujú. ujú. Sí, eso no fue. Bueno, volviendo un poquito más a tu carrera y a tu traspaso. Tuviste 3 años en el Western Connection y luego de ahí te fuiste ¿fue a Panamá y que te fuiste? Al Árabe. Vine aquí, Volviste para acá. sí. Y a ver, vine en el 2010 y en el 2012 me voy entonces a Panamá. Ok. Me llega esa Y- oportunidad. Eso fue Jorge Allen me llama un día, Jorge Allen Bauer. Me dice, mira, me llamaron de Panamá y existe esta posibilidad. ¿Qué tú crees? Digo yo, vamos a darle. Entonces, fue un periodista de Panamá que él sigue toda la liga de aquí del Caribe. Mm. Y él siempre comentó allá en Panamá que aquí en el Caribe hay un talento. Que por qué no se conseguía algunos talentos y se colocaban allá en Panamá. Entonces, él habló ahí.
bueno, precisamente que me vio en ese partido del Salvador y le llamó mucha atención como la actuación que hice. Entonces ahí se conecta con Jorge Allen. Jorge Allen me dice, mira, hay esta posibilidad. Yo fui a prueba, obviamente, a Panamá. Fui a probar, me fue bien y ahí me quedé en el Árabe Unido. ¿Y tuviste ya cuánto tiempo? O sea, ¿te sentiste más gusto ya, me imagino, ya que en Trinidad? Porque por lo menos tenía el mismo idioma y estaba, ¿sabes? Se siente un chin más como si fuéramos primos, ¿verdad? No, y que obviamente yo duré 8 años en Panamá. Claro. Prácticamente toda la carrera la hice ahí. Ujú. En Panamá me fue súper bien. O sea, la gente de Panamá me tiene un respeto increíble y un cariño como un panameño más. Sí. Yo tengo un buen amigo panameño, un señor Jaime Alemán, amigo mío de mi hermano, que siempre me decía, Jaime Alemán. los dominicanos y los panameños son pueblos hermanos. Y yo en verdad que lo creo en mi corazón. Un saludo a Jaime si escucha. No, mira, y también para decir que, tú sabes, Pichi no fue que simplemente fue y jugó 8 años ya. No, Pichi sí. es un ídolo del Árabe Unido. Si ustedes se van a las redes sociales del Árabe Unido y incluso después que Pichi se fue del Árabe Unido, ellos seguían aclamando que dónde está Loe, que dónde está Pichi, que Pichi volviera. Y Pichi dejó una huella grandísima en el Árabe Unido, que hasta el sol de hoy lo quieren muchísimo allá. No, de hecho, todavía me siguen diciendo, aló, y tú tienes que volver. Mira que después de ti no hay arquero que haya dado la talla. Hoy en día el Árabe Unido está en una posición, hermano, crítica. Me da mucha pena el Árabe Unido, pero crítica. No le gana a nadie. Que cabe decir, mira, que duré tiempo para yo conseguir esa chaqueta. Yo duré 7 años pidiéndole una chaqueta y finalmente me la dio. Y el Árabe Unido, hermano, es el equipo más grande en Panamá. Sí. Pero sí, yo obviamente me fue súper bien allá. Estoy considerado como el mejor extranjero hasta ahora de la liga. El más ganador. Fueron 4 títulos que conseguí allá en Panamá y me fue muy bien. Qué bien. Y sí, jugaste, obviamente. Y jugaste con K-Champion, con el Jugué Árabe. con K-Champion. Que incluso, si no me equivoco, jugué. si ustedes llegaron a cuarto de final una vez, ¿verdad? Sí. Y yo me acuerdo de un partido que tú sacaste de jugador del partido en un partido de knockout de la Conca Champions, me acuerdo, que lo vimos por ESPN y todo. Que te dieron manos de match. No, fueron varios, pero modestia aparte fueron varios, pero esa vez que jugamos contra Monterrey, que fue un los Rayados de Monterrey. Hermano, hablar de ganar a Monterrey, eso nadie lo creía, ni los mismos directivos del club, que hasta nos doblaron el premio. Nos dijeron, si le ganan a Monterrey, le doblamos el premio. Y yo pensaba que no íbamos a ganar. Y fuimos allá a México, Monterrey, le metimos 3 al Rayado. La gente de ESPN, obviamente los mexicanos decían que no, pero tú sabes que eso es un partido, si vuelven a jugar, tú sabes que Monterrey le va a ganar. Le tocó ir a Monterrey de nuevo a Panamá, le metimos 2 más eliminados. Ya tú sabes, ahí se prendió la alarma de una vez. Gente, que está pasando algo aquí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que después de ese partido, la semana siguiente, entonces jugaba México-Panamá, la selección. Y eso se puso, ya tú sabes, candela. Candela. Ahí fue que se da vuelta a Panamá. Ustedes fueron los que crearon esa rivalidad a nivel que no existía antes, porque, como tú dices, o sea, México siempre ha sido una potencia del fútbol y sobre todo en la CONCACAF, ¿entiendes? Y Panamá, obviamente, desarrollando y mejorando, pero México, el gorila, ¿verdad? O sea. Sí. No, que obviamente habla de México y habla del grande de CONCACAF. Claro. México, Estados Unidos y más México. Exacto. Y Canadá. Entonces, sí. yo entiendo a los mexicanos que muchas veces critican a la selección de México porque no gana a los equipos. Porque es que son clubes y la misma selección que tienen una infraestructura que invierten demasiado dinero, hermano. Una liga que paga muchísimo cuarto. Y la Liga México es una liga competitiva. La Liga México es una liga dura. Sergio Canales está jugando en Monterrey ahora. La tecnología que tienen esos clubes son impresionantes. O sea, nosotros jugamos en ese estadio de Monterrey.
Y esa vaina impresionante ahí. Impresionante. Sí, pero que empiecen a Increíble eso. ganar porque Faitelson me tiene cansado en Twitter. El colega Faitelson. Pichi, y mira, A Faitelson, en eso... Ajá, decía. digo que a Faitelson no lo quieren en Panamá. Por eso mismo, por hablar mucho. Pichi, entonces en ese mismo tiempo, tú también fuiste votado entre los mejores arqueros de la CONCACAF. Ahí tú tuviste, o sea, estaba en el mismo renglón que Keylor Navas, me parece que un Tim Howard también. O sea, portero que en ese entonces ya estaba en el fútbol europeo y oye, te estaban por ponerlo en algún tipo de palabra, o sea, te estaban comparando con ellos. O sea, tú en ese momento tú te sentías que tú estabas en el top de tu carrera. Sí, obviamente que sí. Fueron 4 veces las nominaciones consecutivas, donde obviamente estaba ahí, como ya mencionaste, peleando con esos tipos. Imagínate que Leonardo en el Madrid, Memo Claro. Ochoa, Tim Howard. Y yo estaba considerado también como uno de los mejores porteros del área de CONCACAF. Y eso para mí es un orgullo, obviamente, uff. Claro, Pero claro. sí, yo, gracias a Dios, sí, por el trabajo de que hice, me fui ganando el respeto de la gente de CONCACAF y toda la gente en el área. Pichi, Sí, y y bien nunca, merecido, obviamente, como tú dices. nunca tuviste oportunidad de que se te diera un traspaso a Europa. Nunca tuviste un club interesado, algo. A Europa no, pero tuve propuesta, por ejemplo, en Centroamérica, tuve propuesta en México, en la MLS. Pero ¿qué sucede? Que yo no tenía un agente de que así muy, muy bueno. Es que los agentes casi no mueven casi al portero. Lo más difícil en el fútbol es tú mover un portero o un técnico. Ujú. Para los agentes es lo más difícil. Porque es que los porteros casi no lo cambian. Sí, no, ¿Me imagínate. entiendes? Entonces, yo tuve acercamiento sí en México. Obviamente, cuando jugamos contra Rayado, me fue muy bien. Estaba Pachuca atrás preguntando y esa cosa. En la MLS también el Houston Dynamo preguntando por mí. El Dallas también. Washington DC. Pero nunca se dio la oportunidad. Porque es que obviamente tú ocupar la plaza de extranjero en la MLS, Okay. tú tienes ya que tener, por ejemplo, documentos. Los jugadores extranjeros que llevan ya son jugadores franquicia, por ejemplo. Cuando jugó, por ejemplo, de Panamá, Blas Pérez, que Mm. jugaba en el Dallas, Blas Pérez era franquicia, imagínate, tenía que pagarle un buen billete. Pero ya son jugadores más rankeados. Sí. Y no, como tú dices, la posición no te ayuda mucho, obvio, porque como tú dices, cambia un arquero tan pocas veces. Si cambia un arquero es para un cambio de largo plazo usualmente, o sea que no te ayuda tampoco en ese sentido. Sí. Y nada, ahora que tú volviste al país y estás jugando y tienes una posición de ser un líder en la selección, ¿tú tienes algún consejo para los jugadores jóvenes? ¿Tú tienes alguna perspectiva sobre el futuro de, no solamente de la selección, sino del fútbol dominicano, de jugadores dominicanos? Algo que tú puedas compartir como sabiduría. Claro, lo que le vivo diciendo siempre al jugador dominicano, porque el jugador dominicano tiene un problemita que todavía no se han desarrollado, no lo conoce nadie y ya están exigiendo que tienen que jugar. Tu primo tiene que hacer la fila, haga la fila, prepárese. Claro. Entonces usted empieza a exigir. Primero tiene que hacer nombre aquí en el país, llegar a la selección, que es lo que te va a mostrar. Y también entender que a nosotros los dominicanos no nos conoce nadie en el fútbol. No. Tenemos 2 o 3 casos que sí. Ascona está jugando en la MLS, Sí. Reyes está jugando en Bolivia, fulano está jugando en tal sitio, pero ¿qué pasa? Que cuando tú juegas, por ejemplo, como nos pasó ahora con Chile, Ujú. que tú ves la diferencia Sí. de nivel.
Entonces ahí es que yo lo aterrizo todo y te lo digo yo, ve lo que está pasando. Que ustedes se creen que ustedes son los mejores y no son los mejores nada. No dieron ni siquiera 3 toques dieron jugando contra Chile. Entonces te tienen que aterrizar, ser más humilde y pues a trabajar. Sí, no, tú tienes razón. Obviamente yo creo que parte de eso es que tenemos una perspectiva con la pelota, ¿verdad? Que es bien merecida con la pelota. Somos los mejores del mundo y le caemos a palo a todo el mundo, no importa. Un dominicano que sube a la Grande Liga hasta que llega a AA, AAA, es un tremendo jugador, pero no tenemos todavía esa cultura de fútbol y ni tampoco una identidad de fútbol definida todavía. En la pelota se puede decir que tenemos una identidad como pelotero, pero nos falta en el deporte todavía. ¿Tú crees que está en lugar la infraestructura, por lo menos, para poder cambiar eso en los próximos 5 o 10 años? O sea, ¿tú crees que Dominicana llega a un mundial de aquí al 2034? Los próximos 3, perdón. Dominicana pudiera llegar antes. Antes, Yo me atrevo a decir que puede, sí, pero tiene que tener un proyecto. Pues si no tiene proyecto. Exacto. Aquí la selección te juega, cuando hay un evento, 3 días antes te llaman a la selección. Eso no, Sí, eso. no Y llegan hay preparación. jugadores todo el tiempo. Todo el tiempo llegan jugadores diferentes que tú no conoces nunca. Entonces eso no sirve. No se sigue un proceso. No hay identidad ni hay no hay un proceso. Exacto. Sí. Nosotros llevamos un mundial sub-20 que fue sin hacer nada. Sí. Prácticamente. Y una cosa, Pichi, tú no entiendes que ya con la creación de la liga, eso no nos ha ayudado a avanzar. Claro que sí, o sea, hay más nivel, porque la liga también te ayuda. Tú tienes competencia y el jugador se va desarrollando más. Y obviamente los extranjeros que llegan también le aportan. Hay un crecimiento. Pero lo que te digo, si la selección no se pone a nivel, no hay un proceso, no hay un proyecto, vamos a seguir siendo siempre lo mismo. Y yo creo que es un tema de selección y de federación. O sea, obviamente hay varios niveles que van de mano a mano cada uno, que si no nos ponemos y no nos organizamos bien, no vamos a poder desarrollar el talento que puede existir, el potencial que tenemos, ¿verdad? Porque tú no vas a tener selección buena, obviamente sin organización, sin estructura, pero tampoco si no tiene una camada de jugadores que tienen los recursos y los campos y los entrenadores y en un campamento de selección juvenil que le permita a ellos querer volver a jugar y que no tenga una experiencia como la que describieron ustedes 3. O sea, yo nunca fui selección nacional, pero nada más viendo los cuentos que me contaban estos muchachos y tú mismo cuando volvías a la Romana, que jugábamos los partidos nosotros y me decían esas cosas, yo decía, ya, bueno, yo fui selección regional y creo que lo voy a dejar ahí. ¿Me entiendes? O sea, yo no. Cuando a Pichi le decían en la selección, a la verdad que tremendo arquero, muy buen arquero, tremendo arquero. Sí, no, pero es lo que te digo, hay que tener un proceso, porque ya las cosas se están dando acá, se están dando muchas oportunidades. Mira, tengo la niña y tú sabes, rega. No, estamos acabando. Tenemos la oportunidad tenemos ya un mundial de femenino acá el año que viene. Sí, claro. Sí. Imagínate, la tiene también un proyecto grandísimo aquí. Claro. Y Pichi, ¿y cómo es tu experiencia? Te tengo 2 en 1. Al regresar a República Dominicana, tú que habías jugado ya en Dominicana anteriormente con el Barcelona, ahora tú llegas, Cibao Fútbol Club, sigues jugando obviamente a nivel profesional, pero también está en otra etapa de tu vida, que es el de ser padre. ¿Cómo se llevan esas 2 cosas? Anteriormente tú dijiste que era que tú estabas estudiando y estabas jugando. Ahora tú tienes que cumplir como padre y también tienes que cumplir como jugador profesional. ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo es eso ahora? Ustedes no son padres ninguno todavía. No. No que yo sepa, por lo menos. yo le puedo poner aquí la bebé. Claro. Sí, claro. Bienvenida. Porque está desesperada. Ven acá. Ay, mi madre. Esta tipa se despertó.
Difícil, Hola. esto es difícil, de verdad. Oh, Esto es difícil, pero es una etapa muy bonita de ese claro. papá. Y Pichi, Nada, yo sigo todavía, sigo jugando como tú me dices, Francisco. Ujú. La labor de padre luchón, y también sigo estudiando. Guerrero. Virtual, pero sigo Mira, estudiando, sí. y agregando a eso, ¿cuál es tu plan como jugador profesional? ¿Cuántos años más tú te visualizas jugando profesionalmente? ¿Cuál es tu plan post tu carrera profesional? ¿Qué planes tienes a largo plazo? ¿Qué vas a hacer? ¿O todavía nos quedan 4 o 5 años de fútbol profesional? Yo creo que sí, algunos 4, pienso yo. Pero sí, ya, como te digo, me estoy preparando, sigo estudiando, estoy haciendo la licencia de técnico. Por ahí estoy haciendo otro diplomado en gestión del deporte que abarca muchísimas cosas, abarca lo que es gerencia deportiva, de todo eso. Pero que hay que seguir preparándose para el día de mañana, que uno ya huelgue la bota y los guantes para aportar desde afuera de la cancha. Claro. Bueno, Pichi, te queremos dar las gracias de nuevo por tomar tiempo con nosotros. Obviamente, un gustazo, viejo, verte y reconectar contigo. Y contigo también. Y nada, gracias por todo. Y nada, buena suerte con el resto de la temporada y la carrera. Encontré el video de la roja de Fran, le di un piñazo. No, tenemos vamos a que. dejar Esta es la para otro entrevista de episodio. Pichi. Esta es la entrevista de Pichi y vamos a concentrarnos con Pichi. Olvídense de eso. No, pero Pichi. no, gracias a ustedes por la oportunidad, la entrevista. Yo pensé que iba a estar más picante, porque Francisco me dijo que no, que te vamos a hacer preguntas ahí. No, porque tú eres de la casa, te vamos a tratar bien. Acuérdate que te conocemos de hace mucho y te vamos a tratar bien. Te dije a los muchachos, vamos a tratarlo bien, que él es de lo nuestro. Le tengo un regalo, pero primero hay que hablar con Odalí. Ajá. De un documental que nos hicieron a nosotros. Ajá. A ver si se lo paso a ustedes, pero primero te voy a hablar con Odalí, obviamente, para que Habla con él. Habla con él y déjanos saber que con gusto también lo invitamos a él para hablar. Sí. Mira, y no quiero irme de aquí sin decir esto. Ellos entiendo yo que se van a sentir felices que voy a decir eso. Mi padre, lo voy a admitir, mi padre del fútbol, cuando yo estuve en la selección, fueron Pichi y Odalí. Ellos eran los que me llevaban a mí de aquí para allá, de aquí para allá. Me calentaba porque me juntaba con ellos, porque me decían, son la manzana podrida, son la manzana. Pero de verdad que, mira, de verdad que ellos, como Pichi, o sea, siendo ya serio, Pichi es, óyeme, tremenda persona dentro y fuera de la cancha. Ayuda muchísimo a los jugadores cuando los jugadores llegan jóvenes y son los que los guían. Y de verdad que yo, por lo menos, sí le tengo que dar las gracias a él por eso. No, gracias. ¿Tú recuerdas la vez que pasó aquel incidente con Dalí? Señores, tenemos que traer a Pichi Odalí para un episodio completo, porque le estoy diciendo, ahí hay cuentos que duraríamos horas y horas y horas aquí hablando. Pero buen incidente ese, sí, ese fue muy bueno. Qué locura. No, pero no, gracias. Y es un placer, hermano, siempre. Siempre a la orden con ustedes. Muchísimas gracias, Pichi. Julio, Francisco, todo el mundo, como siempre, somos el equipo de Ponte la 10. Gracias por estar con nosotros y estamos hablando pronto. Buenas noches. Buenas noches. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe.